Buenas tardes a todos los que nos acompañan a través de Facebook, de Zoom o de YouTube. Y les damos la bienvenida a nuestro estudio bíblico aquí en Templo Cristiano Central, aquí desde Phoenix, Arizona. Yo soy el reverendo Job Cobos y me acompañan varios hermanos aquí en el santuario y también a través de Zoom, otros que se están tratando de conectar y otros que ya se conectaron. Conmigo me acompaña la hermana Juanita aquí también al lado. Y hoy vamos a estudiar, vamos a meditar en Marcos capítulo 7, versículo 24 al 37. Marcos capítulo 7, 24 al 37. Y hoy vamos a ver una escritura donde Jesús es confrontado, podríamos decir. Jesús es enfrentado, cuestionado. Incluso podría decir donde a Jesús se le cuestiona su misión por una mujer. Y aquí vamos a ver este encuentro que hay entre esta mujer y Jesús. Y cómo Jesús responde ante estos momentos de sanidad, ante estos momentos de encuentro. Vamos a tener una oración. Señor, te damos gracias porque tú eres el creador de todos nosotros y nosotras. Te pedimos que el espíritu de paz llegue a nuestros corazones y que en esta tarde podamos alimentar nuestras mentes de ese pan divino de tu palabra. Que podamos ser saciados para que ya no tengamos más sed, porque hemos venido a ti, que eres el que quitas la sed para siempre. Que esa hambre que tenemos, Señor, tú la satisfagas y nos hagas sentir llenos y plenos de amor, de gozo y de paz. Ayúdanos a reformarnos, a transformar nuestras vidas. Bendícenos y guíanos, Señor, y bendice a todos los que están con nosotros en esta tarde y a través de la semana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y voy a poner la escritura aquí en la pantalla para que así la tengamos y podamos verla. Usualmente leemos la escritura en tres diferentes traducciones para así leer la Biblia como si nunca la hubiéramos escuchado, como si nunca nos la hubieran predicado. Voy a leer yo primero esta porción, Marcos 7, 24 al 37, de la traducción de Reina Valera de 1960. Cuando yo la lea, escuche y a ver qué palabras, frases se le quedan. ¿Qué es lo que le habla esta escritura? ¿Qué es lo que resuena en su corazón y en su alma cuando escucha esta parte de la escritura? Del Marcos 7, 24 al 37, sobre la fe de la mujer sirofenicia. Y la leemos así: levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque la mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, el mar de Galilea. Pasando por la región de Decápolis, le trajeron a un sordo y a un tartamudo, y le rogaron que le pusiese la mano encima. Y tomándolo aparte de la gente,
metió los dedos en las orejas de él y escupiendo un poco, escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Epata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Entonces, esa es la traducción de la Biblia de Reina Valera de 1960. ¿Tú tienes una traducción ahí, Francisco, o no? Sí, yo tengo la de Reina Valera y tengo en inglés también de Reina Valera. Pero tú puedes alcanzar a leer la que yo tengo en la pantalla. Sí, claro que sí. ¿La quieres leer? Porque es la traducción de la palabra España, se llama. Claro que sí, dice, Jesús se fue de aquel lugar y se trasladó a la región de Tiro. Entró en una casa y quería pasar inadvertido, pero no pudo ocultarse. Una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro supo muy pronto que Jesús estaba allí y vino a arrodillarse a sus pies. La mujer era griega, de origen sirofenicio, y rogaba a Jesús que expulsara el demonio que atormentaba a su hija. Jesús le contestó, deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselos a los perros. Ella respondió, es cierto, Señor, pero también es cierto que los cachorrillos que están debajo de la mesa comen las migajas que se les cae a los hijos. Jesús entonces dijo, por eso que has dicho puedes irte, pues el demonio ya ha salido de tu hija. La mujer regresó a su casa y encontró a su hija acostada en la cama libre del demonio. Curación de un sordomudo. Jesús salió de nuevo de la región de Tiro y pasando por Sidón, se dirigió al lago de la Galilea a través del territorio de la Decápolis. Estando allí, le llevaron a un hombre que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera su mano sobre él. Jesús se llevó al hombre aparte de la gente, y cuando ya estaba solos, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró y exclamó, Efata, que significa ábrete. Al punto se abrieron los oídos del sordo y se les desató la lengua y pudo hablar correctamente. Jesús mandó a los presentes que no contaran a nadie lo sucedido, pero cuanto más se lo mandaba, más lo divulgaban. Y la gente decía llena de asombro, este lo ha hecho todo bien, hace que los sordos oigan y que los mudos hablen. Ok, entonces esa es otra traducción. Vamos a leer la última, una traducción toda. Si ustedes se fijan, hay muchas palabras que usan en una traducción que no usan en otra. Por eso es importante leerla 3 veces en diferentes traducciones para que así veamos qué palabras se nos quedan y qué sentimos cuando escuchamos esta palabra. Entonces, la hermana Juanita, yo creo que usted sí alcanza a leerla, a verla, ¿verdad? No, apenas. Ok, yo se la acerco. Ya. Vamos a leer la nueva Biblia viva. La fe de una mujer sirofenicia. Jesús se fue de allí a la región de Tiro. Entró a una casa y deseaba que nadie supiera su paradero, pero no lo logró, pues pronto supo de él una mujer cuya hija estaba endemoniada, postrada a sus pies. La mujer le suplicó que liberara a su hija del poder de los demonios. La mujer era griega, pero de nacionalidad, quién sabe cuál. Primero se tienen que alimentar a los hijos, le respondió Jesús. No es correcto que uno le quite el alimento a los hijos y le eche a los perros. Cierto, Señor, pero aún los perrillos comen bajo la mesa las migajas que caen del plato de los hijos, respondió la mujer. Entonces dijo Jesús,
Por haber contestado así, vete tranquila, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a la casa, encontró a su hija reposando en la cama. El demonio ya había salido de ella. Jesús sana a un sordomudo. Jesús salió de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al lago de Galilea por la región de Decápolis. Le llevaron a un hombre que era sordo y tartamudo y le suplicaron que pusiera la mano sobre él. Jesús se llevó aparte para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Y bácala. Luego, mirando al cielo, suspiró y ordenó, Efata, quiere decir ábrete. Al instante el hombre pudo oír y hablar perfectamente. Jesús le pidió a la multitud que no contara lo que había visto, pero mientras más lo pedía, más lo divulgaban. La gente estaba sumamente maravillada y decía, todo lo ha hecho bien, hasta logra que los sordos oigan y los mudos hablen. Ok, entonces ya leímos 3 diferentes traducciones, con la palabra se habla en diferentes formas, la escuchamos en diferentes formas. ¿Qué le quedó? ¿Qué le impresionó cuando usted escuchaba esta porción de la Escritura? ¿Qué le venía a su mente? ¿Qué el Espíritu le hablaba? ¿Qué palabras se le grabaron? Aquí vemos una mujer que no era judía, va y le ruega a Jesús que sane, y aquí Jesús literalmente le dice perra, aunque querramos nosotros no decirlo o no pensarlo, eso es lo que Jesús le dijo. Tú eres perra. Primero están los escogidos de Dios. Y vemos aquí que esta mujer, Sirofenicia, pues le rogó a Jesús. Y también vemos que Jesús estaba escondiéndose porque no quería predicar, quería estar en silencio. Sin embargo, lo encontraron y le pidieron que sanara. Hay muchas cosas que podríamos pensar. Aquí vemos que hubo una sanidad a distancia. O sea, la hija de la Sirofenicia, Jesús pidió por su sanación y Jesús ni siquiera la tuvo que tocar, ni nadie la tuvo que tocar. Tan solo hubo esa oración intercesora y Jesús la sanó. Al sordomudo, no sabemos si era gentil o era judío, no lo sabemos porque la Biblia no lo dice. Él fue traído por sus amigos para que Jesús lo sanara. Entonces aquí vemos 2 diferentes momentos de sanación. Uno vino por su mamá, que trajo a su hija, y el sordomudo lo trajeron sus amigos para que fuera sanado. Y luego Jesús escupió en la tierra y luego tocó sus labios y tocó sus oídos, que es algo que sucedía comúnmente en aquellos tiempos. Muchas personas que sanaban a la gente lo hacían de esa manera, escupiendo en la tierra y luego poniendo la tierra que se humedeció con la saliva, ya sea en la lengua o en la frente o en los oídos o donde fuera. Y usualmente los creían magos o sanadores. Entonces Jesús aquí como que estaba haciendo algo que la gente ya estaba acostumbrada a ver. Sin embargo, Jesús no era un mago. Jesús sanó a este sordomudo. Entonces, ¿qué escucharon ustedes? ¿Qué escuchan? ¿Qué palabras se les quedó? A mí me gustó mucho donde
donde básicamente sana a la mujer por la fe y le dice que se regrese a su casa porque ya el demonio había salido. O sea, así de fuerte era la palabra, no necesitaba él estar presente, simplemente él sabía cómo y cuándo, y una vez que él decía algo se cumplía. O sea, así de firme y fuerte era su palabra. Pero muy interesante que tú dijiste eso, porque eso también a mí me impactó. Pero fíjate muy bien lo que dice aquí. Me gusta cómo el versículo 29 dice, entonces Jesús le dijo, por haberme contestado así. Entonces, ¿quién sanó a quién? No. Es muy importante, vamos a verla en otra traducción. Es cierto. En otra traducción porque creo que lo dice diferente en las varias traducciones. En la otra dice, entonces Jesús le dijo, por eso que has dicho, puedes irte. Entonces, cuando Jesús sanó a esta mujer, la sanó, y lo dice, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Entonces, ¿quién sanó? ¿Quién verdaderamente aquí sanó? Esa es mi pregunta, yo me pregunto. Cierto. Porque la fe de la mujer sirofenicia fue lo que sanó a su hija. Pero es tan poderoso, entonces aquí, la fe que uno tiene. Y yo creo que aquí lo que hizo Jesús fue, abrió ese canal para que esa fe llegara hasta donde estaba su hija. Es por eso que la oración de intercesión es poderosa. Cuando yo pienso en la hermana Juanita y le pido a Dios por ella, hay poder. Cuando oramos por la paz, porque ya no haya injusticia, hay poder. Cuando 2 o 3 se reúnen a orar, hay bendición y hay poder. Entonces aquí Jesús se impresionó tanto por lo que ella hizo, dijo, que Jesús le dice, lo que tú has dicho ha sanado a tu hija. Es por eso que lo que nos decimos a nosotros mismos o les decimos a los demás es tan importante y que no podemos tomarlo a la ligera lo que pronunciamos o lo que nos pronunciamos a nosotros mismos. Entonces, es muy importante aquí esto, por esta palabra, por lo que has dicho, tu hija está sana. Entonces, aquí vemos el poder, incluso los que tradujeron la Biblia la titulan La fe de la mujer sirofenicia. Yo creo que esta mujer tenía una fe que era una fe tan llena de pasión, tenía una determinación esta mujer que no iba a soltar a Jesús, porque recuerde que cuando ella vino a pedirle a Jesús, ella tenía todas las de perder. Las mujeres no podían hablarles a los hombres. Sin embargo, ella dice, a mí no me importa, yo voy a ir. Las mujeres no valían, a mí no me importa. Ella dijo, yo voy a ir. Ella se arriesgó, no era judía, era griega, sirofenicia, no era judía. Entonces ella dice, a mí no me importa, yo voy a ir y él me va a hacer caso porque me va a hacer caso. Y aquí vemos cómo ella le pide a Jesús y le explica y Jesús le dice en el versículo 27, deja primero que se sacien los hijos, él refiriéndose al pueblo de Israel, a los escogidos, porque no está bien tomar el pan de los hijos de los judíos y echárselo a los perros. Aquí le dice perrillos, pero en realidad es perros. Pero ¿se sintió ella ofendida? No. ¿Se sintió ella pequeña? No. ¿Ella iba a correr? No. Ella respondió y le dijo, Señor, pero aún los perrillos, aún los perros debajo de la mesa
comen de las migajas de los hijos. Y se me hizo muy interesante que aquí dice debajo de la mesa. Deje ver cómo dice en el otro, debajo de la mesa. Y me hizo pensar en mucho en los inmigrantes que viven en este país, que se les paga por debajo de la mesa. Y cómo son abusados a los que se le paga por debajo de la mesa, porque pues no reciben impuestos, no reciben beneficios, se les paga menos, hay veces que no se les paga una miseria. Y yo creo que aquí las sirofenicias le estaba diciendo a Jesús, mira Jesús, ya me cansé de estar siendo abusada y no voy a permitir que tú también me vengas a abusar. Y eso lo pensé cuando estaba estudiando esta escritura para esta noche. Yo dije, oye, de veras, es tiempo que digamos, he estado demasiado tiempo debajo de la mesa recogiendo las migajas de la vida. Ahora o me escuchas o me escuchas, porque ese es tu trabajo y ese es tu deber y esa es tu misión. ¿Se imaginan esta mujer diciéndole eso al creador de todo el universo? Porque muchos teólogos dicen eso, muchos teólogos lo interpretan de esa manera, que esta mujer estaba realmente recordándole a Jesús de su misión, reenfocando a Jesús de su misión. Y uno dice, pero ¿cómo a Jesús se le iba a olvidar su misión? Si él es Dios. Entonces, es algo para ponernos a pensar ahí. Recuerden que nosotros como Templo Cristiano Central tratamos de ver la escritura con otros ojos y estudiarla con otro pensamiento. Pero aquí habla mucho de cómo esta mujer estaba confrontando a Jesús y diciéndole a Jesús, Jesús, tu misión es traerle salvación a todo el mundo. Así es de que si a mí, aunque me digas perra, también soy parte de la misión a la cual tú has venido. Ahí es de que yo les digo a todos los que están escuchando este programa durante la semana, que no dejen que nadie les diga que no pertenecen a la mesa. No dejen que nadie les diga que ustedes no son menos porque no creen como ellos o porque no son como ellos o porque no actúan como ellos, no pertenecen al reino de Dios. Jesús vino a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo primogénito para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí, y Jesús lo dijo, varias veces lo dijo, que Él vino a los suyos. Y lo dice Romanos 15, capítulo 15, versículo 8 al 9, y Romanos 1, 16, y Mateo 15, 24, donde Jesús vino solamente para los judíos, al pueblo de Israel. Pero yo creo que aquí esta mujer estaba diciendo, eso es lo que tú crees, tú viniste para todos. Por eso admiro a esta mujer sirofenicia. Yo creo que necesitamos muchas mujeres sirofenicias para que nos saquen todos los demonios que tenemos, y necesitamos otra sirofenicia para que saque todos los demonios del mundo. ¿Qué piensan? Amén. Me extendí mucho ahí en esta. A mí me gustó. A mí me gustó mucho ver con otros ojos lo que pasó con esta mujer. ¿Qué otras palabras se le quedaron? Siento que ya lo dijo todo, pastor. No, pero hay otras palabras hay muchas cosas que están ahí. Buenas noches, Pues, hermanos. bueno, yo creo que todos ya queremos opinar, está muy importante, y muy interesante esta parte.
Pues realmente a mí me llama mucho la atención que hay una, en el eh, en la primera parte donde está la mujer con con su hija, eh, hay una acción y una acción de palabra. Y en el segundo acto, en la segunda parte, hay una acción de tacto. Entonces, yo creo que, como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucha distancia, es mucho el tiempo, es mucho el recorrido. Eh, y sí, o sea, eso es un misterio cuando habla acerca que debajo de la mesa, porque debajo de la mesa hay muchas cosas, pero sobre todo hay una sombra que nos cubre. Y yo lo considero que no es una sombra mala, una sombra de maldad, es una sombra que nos cubre, que nos cuida, que nos protege, porque también Dios se manifiesta en la oscuridad. Entonces, yo creo que fue un grande reto para la mujer. Y definitivamente Jesús estaba en un momento, en una etapa y en una era o en un año o en un siglo, puedo decirlo así, no sé, este, donde eran tres retos muy fuertes, porque más atrás en la historia lo están observando, lo están viendo, lo están cuidando, lo están vigilando, están escuchando, están viendo todo lo que hace paso por paso, no solamente para aprenderlo o para escucharlo. Eh, pero Jesús es muy sabio. Entonces, más atrás veían cómo lo criticaban porque sus discípulos no se lavaban las manos. Y después viene y le llama a la mujer que es una perra. Entonces, es una forma denigrante, no de parte de Jesús, sino de parte de la cultura que viene y que trae, porque pues, realmente la mujer no valía nada en ese momento. Se consideraba como a eso, a tal forma de denigrarla y decirle, tú no sirves, tú no eres nada y tú no eres nadie. Y respecto al sordomudo, la manera de que muchas veces yo creo que nos ha pasado en nuestras vidas o nos ha pasado en una situación de no vayas a decir a nadie o todavía no digas nada o todavía no es el momento, pero parece que como seres humanos así nos dicen, no digas y abrimos la boca, ¿no? O no aguantamos más. Entonces, o sea, esos tres retos, realmente yo creo que Jesús supo sacarlos adelante porque la manera como le estaban buscando el lado para acusarlo, eh, él siempre, donde quiera que iba o donde quiera que estaba, Jesús siempre sanó conforme a las costumbres y la tradición del pueblo. Entonces, en ese momento, yo no sé si había en esa parte de esa región, habían alfareros, había agricultores, y que la tierra o el barro era muy importante, era un elemento importante para ellos. Entonces, el barro, la tierra tiene muchas propiedades curativas, incluso, o sea, desde la historia en México podemos ver el temazcal, los baños de tierra, de barro, de lodo, etcétera. O sea, todo eso trae mucha sanidad y trae mucha liberación también. Y pero se me hace interesante cómo les dice, no digan nada, o sea, guarden silencio, callen, o sea, hay un secreto, ¿no? Pero un secreto que se convirtió a voces. Eh, entonces, respecto a la mujer, que le llama de una forma tan denigrante decirle, o sea, tú no sirves para nada, tú no eres nadie, es un pedazo de nada. Y yo creo que no solamente como sociedad, no solamente voy a hacer un paréntesis aquí, pero no solamente como gobierno, como gobierno de una iglesia o gobierno políticamente hablando. Yo creo que nada es más importante que tomar un espacio en nuestra propia vida, en la escuela,
en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Es bien importante tomar ese espacio, porque cada uno tiene un espacio, cada uno merecemos ese espacio, pero de nosotros depende agarrarlo, tomarlo y posicionarnos ahí y plantar los pies ahí y decir, no me voy a mover y nadie me va a mover. Este lugar a mí me corresponde. Y yo creo que la gente, o mejor dicho, antes de la pandemia, la gente estaba obsesionada, dinero, 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 casas, casas. Y no quiero sonar como que, ay, es malo o condenar eso, no. Sí es bueno, pero cuando te mueves de ese objetivo y pierdes tu espacio en la sociedad, pierdes tu voz, pierdes tu opinión, tu forma de pensar, o sea, ya, ¿en dónde estás ahora? Y yo creo que ahora, después de esta pandemia, podemos como pensar un poco más, analizar un poco más, decir, ¿cuántos espacio estuve perdiendo? ¿Cuánto tiempo estuve perdiendo? Entonces yo creo que es como cristianos, ahora tomándolo así, hemos perdido mucho el tiempo, como vimos el sermón del domingo, que hemos perdido el tiempo, pero no solamente perdimos el tiempo, sino también el espacio. Y el espacio es aquí y es ahora y es en este momento. Y yo creo que a algunos les va a tomar otro más tiempo para saber que necesitan tomar un espacio en la iglesia. Necesitamos volver a retomar y tomar ese espacio que nos pertenece como iglesia. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene? Hermana Mari Carmen, tenía un comentario, todavía está entre nosotros. Sí, pastor, aquí estoy entre ustedes. Quería comentar algo. Buenas noches. Bueno, Sí, pues a mí me llamó mucho la atención que habla de diferentes lugares, no nada más de uno específico, pues son dos historias, ¿verdad? claro, Y eso de los demonios, a veces cuesta creerlo o a veces no lo creemos o a veces pensamos que es que juegan con uno, ¿no? Cuando uno es niño, ¿no? Que lo quieren espantar a uno y todo eso. Pero ya cuando a mí me tocó leer de la palabra y escuchar de Jesús y todo eso, entonces yo de niña siempre tenía eso de que estaban bromeando o no era cierto, pues. Cuando yo empecé a leer la palabra y pues miré que sí es verdad y sobre todo yo lo tomé con respeto porque pues para mí decía, espanta nada más a la gente y ya. Pero ya cuando fue eso, pues dije, no, hay alguien que sí realmente sufre, hay alguien que sí realmente está afectado por una situación así. Entonces yo ya no me reía ni me ponía el pensamiento de que pues estaban nada más diciendo para asustar a uno, pues. Um, Me sorprende eso de que hace liberación de la mujer y también cura a un sordo y un mudo. Y estaba pensando en eso, en que eso me llamó más la atención. Una palabra que dijo Saúl que me enfoca más en pensar en eso, que dice que tuvo un objetivo y ese es el objetivo de la mujer. El objetivo fue, no importa cómo me hablen, no importa cómo me digan, no importa qué pase, mi objetivo es sanar a mi hija, tener fuera de ese espíritu o de esa cosa que lo poseía a su hija. Y sobre todo, pues estamos hablando el hecho fuera, pero cuando no nos ponemos a pensar qué era lo que realmente pasaba a la hija, en sí es la mujer quien vivía la situación. Entonces yo creo que también llega en un momento donde dijo, hasta aquí, y mi objetivo es que ella esté sana. Y um, me sorprende que a veces buscamos cosas para salir del problema o sanar,
Y como dice usted, algo que me dio un poco de risa y me quedé pensando en que sí, con saliva y lodo, y dice la hermana Juanita, guácala. Pero pues sí, se mira asquerosito, pero es algo natural, con algo natural, con algo que uno mismo tiene, puede haber esa sanación y ese milagro y pues un corazón dispuesto. Es todo, pastor. Bueno, y de acuerdo con la historia, durante la Edad Media, durante el tiempo de los reyes, recuerden que Jesús hizo todo lo que hacían los sanadores de aquellos tiempos. Los sanadores de aquellos tiempos usaban tierra, usaban saliva, o sea, él estaba haciendo lo que muchos sanadores hacían. Incluso esto todavía lo hacen en México. A muchos sanadores actuales agarran tierra, le ponen agua y la hacen milagrosa y la gente se cura de una manera u otra. Pero si ustedes estudian un poco, ven un poco la historia de los reyes, especialmente durante la Edad Media, el rey una vez al año se permitía que la gente lo tocara para ser sanados. Y había gente que se sanaba cuando tocaban al rey. Ahora recuerden, pues se imagina la energía, el poder de acercarse uno a un rey y tocarlo, pues tan solo el simple hecho de pensar que va a tocar a un rey, pues para mí eso ya me sanaría. O sea, se imagina, o sea, ¿cuántos de ustedes han tocado un Oscar? De esos que ganan los de Hollywood. Yo creo que muy pocos de nosotros. Y yo me acuerdo cuando toqué un Oscar de un amigo mío que ganó un Oscar y dije, increíble que yo esté tocando un Oscar. Y se sentía que se le enchinaba a uno la piel porque decía, ¿cuántas personas en el mundo pueden tocar un Oscar? Solamente los que se los ganan y los familiares de los que se lo ganan. Y hay poder, especialmente pues esos reyes, especialmente los reyes de la Edad Media, que pues eran gente que el pueblo los tenía en una estima alta. Y hay mucha energía, hay mucho poder. Entonces eso es lo que estaba viendo, lo que estaba pasando con lo que Jesús, y trayéndolo a nosotros como seres humanos. ¿Quién es el que te da más energía? Cuando tú te sientes mal, ¿a quién buscas? Si mi mamá estuviera viva, yo creo que yo iría con mi mamá. O iría con mi mejor amigo, mi mejor amiga. ¿Por qué? Porque son gentes que tenemos en alta estima. Y hay poder en su abrazo. Hay poder en sus palabras. Hay poder en su conocimiento. Entonces eso es muy importante que también lo tratemos de aplicar al tiempo de ahora en ese sentido. Y recuerden que aquí la sirofenicia, como el sordomudo, no tan solo fueron sanados físicamente, sino que también su vida cambió, su corazón cambió, su comportamiento cambió. O sea, muchas veces que nosotros somos sanados, pero no nos cambia el comportamiento, no nos cambia la forma de vivir, no nos cambia la forma de tratar a otros. Pero aquí no fue así. Aquí la mujer sirofenicia se hizo el milagro y la niña cambió, la mujer cambió. Y entonces recuerden también que no tan solo es el milagro, Dios hace milagros en nuestras vidas todos los días. Pero muchos de nosotros no cambia nuestra forma de pensar, de ser, de actuar. No cambia nuestro corazón. No cambia nuestra forma de vida. Y una cosa muy importante, ¿cuánto tiempo vamos a permanecer debajo de la mesa? ¿Y cuántos de nosotros vivimos toda la vida debajo de la mesa? Y yo no creo que Dios nos quiera debajo de la mesa, especialmente con esta mujer sirofenicia, que yo la veo como profeta. Yo creo que le deberíamos de poner la profeta sirofenicia, porque fue una profeta. Confrontó a Jesús y le dice, pero mira, yo no quiero estar debajo de la mesa. No quiero. Ahora, muy importante, muchos teólogos dicen, al interpretar esta escritura, recuerden que Tiro
la ciudad donde estaba Jesús de Tiro era una ciudad de mucho dinero, de mucha opulencia económica. Tenía una economía muy poderosa. Y como no eran judíos, era una ciudad griega, ellos, los griegos tenían el control. Entonces, de alguna forma esclavizaban a los judíos. Entonces, muy interesante que muchos teólogos dicen que esta mujer que esclavizaba a los judíos viene y se siente con todos los derechos de sentarse en la mesa porque es rica y poderosa. Y Jesús le dice, no tienes ningún derecho. Y eso me puso a pensar a mí, que muchos de nosotros nos sentimos con todos los derechos. A mí me tienes que dar esto porque soy esto, porque tengo esto, y a mí me respetas, y a mí me das, y a mí me obedeces porque tengo más educación, tengo más dinero, tengo más miembros en la iglesia, tengo todo. Y tal vez Jesús aquí le dice a esta señora Sirofenicia, ¿y quién tú te crees? Si tú nunca has experimentado verdaderamente lo que es estar debajo de la mesa, experiméntalo ahora para ver qué se siente. Esa es otra forma de verlo, esta escritura. Que es, ¿me entienden? Nos pone a pensar. Porque yo creo que Jesús aquí estaba diciendo, y nosotros lo entendemos, si lo vemos con otros lentes, con otros ojos, muchos de nosotros hemos vivido escondidos debajo de la mesa toda la vida. Ya nos cansamos de estar debajo de la mesa. Y yo creo que esa es otra forma de verlo. Yo creo que ya estamos cansados, muchos de nosotros, de ser abusados, de ser rechazados, de ser humillados, de ser pisoteados, de ser hechos menos, de ser mandados al infierno. Ahora, nuestra hermana Mari Carmen dijo algo muy importante sobre el demonio. Y yo creo que muchas veces los peores demonios somos nosotros mismos. Hay veces que no tenemos que sacar un demonio de la calle o de otras personas, sino que nosotros somos nuestros peores enemigos. Y hemos criado y tenemos esos demonios que tienen que ser expulsados de nosotros mismos. Y nosotros somos nuestros peores críticos. Y yo creo que ese es el primer demonio que tenemos que echar fuera. Entonces hay muchas cosas que esta escritura nos habla hoy. Y yo creo que lo principal es que esta mujer fue un regalo para Jesús. La mujer sirofenicia fue un regalo para Jesús. Para decirle, Jesús, tú veniste por todos. Así es de que se me hace interesante. Yo le hubiera dicho así, Jesús, tú viniste por todos, ahora te aguantas. en alguna manera, o sea, se me hace interesante cómo esta mujer sirofenicia dice, yo también pertenezco al reino. Y yo creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado de decir, yo solo pertenezco al reino, mi congregación solo pertenece al reino. Uno no sabe, solamente Dios sabe. Y Dios es el que abre las puertas. Entonces, aquí hay muchas cosas que podemos ver de esta mujer. Y muchos teólogos dicen que si Jesús no hubiera sanado a la hija de la mujer sirofenicia, no hubiera Jesús tenido la oportunidad de sanar al sordomudo. Muchos teólogos dicen eso. Porque Jesús, si no hubiera aceptado sanar a la sirofenicia, no hubiera visto la necesidad de sanar al hombre de sordomudo. O sea que el sordomudo hubiera pasado desapercibido por Jesús. Pero, o sea, lo que tratan de decir los que interpretan la Biblia en diferentes formas, que a Jesús se le abrieron los ojos al ser confrontado por la mujer sirofenicia, y entonces ahora Jesús vio que había necesidad de abrirle los ojos
y la lengua a este sordomudo. Vemos lo interesante. O sea que cuando uno es sanado, es confrontado y es limpiado y es renovado, entonces siente la necesidad de ir y sanar a otros. Entonces se me hizo muy interesante que muchos teólogos lo dicen de esa manera, que si Jesús no hubiera sido impactado por la mujer sirofenicia, el sordomudo hubiera pasado desapercibido. Muchos de nosotros no podemos sanar a nadie a nuestro alrededor porque no hemos sido sanados nosotros mismos. Cuando uno es sanado, cuando a uno se le abren los ojos del alma, los ojos del espíritu, entonces puede guiar a otros o sanar a otros a través de esa apertura que ha habido en nosotros. Entonces podemos ayudar a otros. Entonces, muy importante es eso. ¿Qué se lleva esta noche? ¿Qué aprendió? ¿Cuáles serían sus últimas palabras sobre esta escritura? ¿Qué se lleva o qué no se lleva? Porque también hacemos eso. No se lleve nada. No tiene que llevarse algo. Está bien si se lleva algo o está bien si no se lleva nada. Porque si no se lleva nada, entonces se lleva algo para masticar durante la semana, para pensar durante la semana, para meditar. Yo creo que hay mucho que esta escritura nos ha dejado en esta noche. ¿Qué se lleva antes de terminar? ¿Cuáles serían sus últimas palabras? Pues yo lo que me llevo esta noche sería el último versículo, el 37, donde dice que Jesús todo lo hizo bien, aún desafiando a las reglas de salubridad, de no haberse lavado las manos hacia atrás de la historia y haber retado a la mujer, que en ese momento quizá la mujer no se tomaba en cuenta como ahora, y habiendo sanado a escondidas y en silencio al sordomudo. Viene a mi mente también que hay una gran diferencia entre sanar en público y sanar en silencio. Y es bueno ser sanado con calma y en silencio, pero sin callarse. Entonces, me gustaría terminar con esta frase, que yo creo que todos como mexicanos la conocemos, que ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces nosotros, si no sentimos en nuestro corazón y no tenemos esa sensibilidad o no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, a nuestros sentimientos, a lo que vemos o a lo que no vemos, o sea, si no lo vemos o no lo vemos, el corazón no lo va a sentir. Y yo creo que eso es muy importante. El hecho de haber abierto los ojos y los oídos era lo más importante. Escuchar, ver y aprender. ¿Alguien más quiere decir unas últimas palabras? A mí el mensaje con el que me voy a quedar hoy específicamente fue donde usted dijo, pastor, sobre la mujer. O sea, usted hizo un énfasis que me llamó mucho la atención donde dijo, o sea, la mujer básicamente tanto no era digna de hablar a los hombres, no era digna de acercarse a Jesús, no era digna ni siquiera de acercarse a otro que era diferente de su raza. Pero usted mismo dijo, o sea, tú viniste para todos. O sea, yo también soy digna de ser parte del reino y su fe fue la que lo salvó. Eso en lo particular me habla personalmente por cosas que yo he vivido, y es un mensaje muy fuerte con el cual me voy a quedar, con el cual tal vez voy a dormir y despertar el día de mañana. Me habló muchísimo eso y creo que ese es un versículo muy fuerte o una palabra muy fuerte, porque verdaderamente hay mucha gente alrededor con la cual yo platico, ya sea por parte del trabajo, ya sea por parte del colegio o por parte de nuestro negocio, que se sienten de esa manera, excluidos. Por alguna razón no se sienten como dignos ni siquiera de ser parte de una iglesia. Y siento que ese mensaje es muy fuerte, es muy potente y siento que ese mensaje lo voy a poder hasta hacer share, compartir con otras personas. Amén, amén.
Hermana Juanita, ¿algo es que diga? O hermana. No es lo mismo que iba a decir yo sobre la mujer, que fue fuerte y fue valiente para enfrentarse a que ella sabía que no era nadie, pero sin embargo le hizo saber a Jesús con su fe que ella venía a eso y que ella sabía que Jesús podía curar a su hija. Y esa fe tan fuerte que tuvo fue la que curó a su hija. Ahora, leemos el pasaje y como la hermana Mari Carmen dijo del demonio, nos olvidamos, olvídese del demonio, lo que pasó, ya le sacó el demonio y ya se fueron los demonios, que no supimos de dónde vino, ni cómo estaban, ni qué es lo que hacía. Pero se fueron. ¿Por qué? Porque la mujer esta fue tan fuerte en su fe que ella misma los quitó. Y me gusta mucho eso, tener esa fe, tener esa fuerza y saber que Dios lo puede todo, que Dios hace todo porque a Él no le hace falta nada. Así es. Y yo creo que hay dos palabras, no sé si la hermana Mari Carmen, si ella quiere dar sus últimos comentarios, puede interrumpirme. Sí, amén, pastor. Pues yo lo que digo es hacer un acto, y el primer acto fue acercarse al Señor. Pues yo me voy con eso. La historia, como dicen, estuvo bien ejecutada y todo bien aprendido. Creo que nos sorprendió a todos, nos llevamos todo, pero yo lo pongo como acercarse. No importa que nos diga el Señor, que a veces decimos, ay, lloré por esto y el Señor me mandó otra prueba. Y en vez de decir, no, pues tomar ese valor de esa sirofenicia. Y con, como dijo Saúl, me quedo con esa palabra también de enfocarse, de tener esa meta, ese propósito, de que sabemos que vamos a recibir bien, a pesar de la regañada o de nuestra, porque Dios también nos tiene que hacer ver, porque yo creo que si le hubiese dicho fácil, es como un hijo que va y dice, oh, tuve faltas, pero yo quiero esto, y el papá no nos dice, oh, sí, aquí está. Yo creo que el papá siempre nos hace ver en qué estamos mal, y yo creo que ella también tuvo esa gracia que le dio el Señor de aceptar que ella también estuvo mal. No nada más se sanó de su hija del demonio, sino que yo también, cuando activamos las promesas de Dios, yo creo que fue sanación para todos. Tanto Jesús, su propósito, a la mujer sirofenicia, más que agradecida, que un hijo esté sanado y que esté bien, le regocija a uno el corazón, pero también uno tiene que aceptar en qué estaba ella haciendo o viendo, y yo creo que eso es lo que me llevo esta noche. Y yo creo que si pudiera yo decir qué palabras nos quedamos, y yo creo que hay que demandar. Esta mujer sirofenicia demandó respuesta, demandó ser parte de la mesa, no de la mesa, vida. Aunque hay mucha gente que está pidiéndole a Dios que muchos de nosotros nos quedemos escondidos en el olvido. Sin embargo, Dios viene y nos dice, venir a mi mesa. Pero no tan solo vengas a mi mesa, no tan solo te salgas debajo de la mesa, sino que ahora siéntate alrededor de la mesa aquí conmigo y vamos a vivir la vida juntos. Y yo creo que eso es lo que pasó con la sirofenicia y con el sordomudo, que se convirtieron, no tan solo su sanidad fue física, sino que también cambiaron sus vidas completamente, su forma de vivir, las acciones, su forma de ver al mundo, y cambiaron su corazón, su pensamiento. Entonces,
porque esta mujer demandó algo que le pertenecía. Ahí dice que esta semana yo te exhorto a que demandes lo que te pertenece, la vida, el gozo, el amor, la paz, la serenidad, que lo demandes para que se abran esos canales en tu vida donde el Espíritu fluya y esos ríos de agua viva corran por todo tu ser. Tienes que demandar como lo hizo esta mujer sirofenicia. Y aunque todos te digan que uno no vale, que no puedes ser parte de la iglesia, tú le dices, yo demando, porque sí lo soy. Y insistir, que esta mujer fue lo que más hizo, insistió. O sea, se puso en conversación con el mismo creador del universo, se puso en conversación, en plática, en diálogo, en discusión con Jesús y encontró su lugar. Entonces, nosotros encontramos el lugar hablando y es por eso que hacemos este estudio bíblico donde ustedes hablan, yo hablo, donde compartimos y dejamos que el Espíritu hable, donde todos hablamos y compartimos para que así seamos liberados de nuestros propios demonios y así podamos ayudar a otros a que salgan y sean liberados de sus demonios también. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere, que no tan solo seamos sanados, sino que también nuestra vida cambie y nuestra vida sea transformada. Gracias por estar con nosotros. Espero que nos dejen sus comentarios. Vamos a recibir la bendición. Señor, creador de todo el universo, hoy nos hemos sentado alrededor de esa mesa divina tuya y tú nos has escuchado y te hemos escuchado y hemos sentido liberación, Señor, y en esta noche tú nos dices, tus palabras te han sanado. Y todo lo que hemos pensado durante este estudio bíblico, hemos recibido sanidad. Y te pedimos, Señor, que todo lo que pensemos, que todo lo que hablemos, traiga sanidad a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestro mundo que nos rodea y a las personas que nos rodean. Que nuestras palabras de amor, de justicia, puedan dar esa sanidad poderosa a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Somos empoderados en ti, Señor, porque tú has abierto nuestros oídos, has dado vista a nuestros ojos y más que todo, has liberado a nuestro espíritu. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Que Dios le bendiga y pues nos vemos el domingo, primero Dios. Y gracias por acompañarme. Que Dios le bendiga. Buenas noches.